Muy buenas a todos los seguidores de For Atletismo. Tenemos la Hoka One One Challenger 7 para analizar, la ATR o la All Terrain de Hoka. Esta zapatilla fue la que revivió un poquito el concepto All Terrain, zapatillas aptas para todo tipo de terrenos, polivalentes, que tuvieron éxito en los años 80 y que hasta la salida de la Challenger no volvió esa fiebre que ahora vemos y que estamos viendo como casi todas las marcas están haciendo versiones ATR de modelos como la Asics Nova Blast, la Saucony Ride ATR, la Mizuno Rider ATR, etcétera, etcétera. Esta zapatilla fue la que volvió a traer ese concepto al mercado. Y siempre ha sido una de las Hoka que más me han gustado, porque entiendo que muchísima gente entrena en parques, muchísima gente entrena en caminos o en caminos de montaña muy bien cuidados o pisados, riberas de ríos, etcétera, etcétera. Y esta zapatilla tiene mucho más sentido que una Clifton para ese tipo de terrenos. Además es una zapatilla muy apta para el Door to Trail. Y creo que en España tenemos, digamos, un pelotón de gente que hace un poquito los dos deportes, trail y running. Tenemos muchos parques, muchos ríos donde estas zapatillas deberían verse bastante más de lo que se ven. Es una zapatilla que diría es un poco paralela a la Clifton en cuanto a concepto, medidas, etcétera, etcétera. Tiene 35 milímetros en la parte trasera, 30 en la parte delantera, un drop de 5 milímetros, muy clásico en Hoka. Y una base bastante curiosa, porque tiene 104 milímetros en la parte trasera, que es muy ancho. 80 en la parte media también es muy ancho, pero en la parte delantera tiene 115, que diría está en la media. Así que es una zapatilla un poquito rara. Y es que tiene la horma típica de la Clifton y que creo que es su mayor problema, porque es una zapatilla un poquito estrecha. Si esta zapatilla tuviese 118 milímetros, un poquito más de anchura, esta zapatilla sería una superventas en España y sería una superventas en muchos países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos se suele correr por caminos de monte muy bien cuidados, muy pisados, son trail muy facilitos y esta zapatilla sería perfecta para ese tipo de caminos. Pero claro, también tienes que tener en cuenta que la gente de Estados Unidos suele ser más grande y suele tener el pie un poquito más ancho. Y no entiendo por qué Hoka sigue empecinada con hacer ese tipo de hormas, sobre todo rectas en esta zona. Deberían darle un poquito más de anchura, ya lo hemos tenido en la Clifton. En Clifton antiguas, la nueva es un poco mejor, pero es el principal fallo de esta zapatilla. Sin eso, esta zapatilla para mí sería una de las fijas en mi rotación, porque todo lo demás lo hace bastante bien. En cuanto a media suela, tenemos EVA comprimida y moldeada, típica de Hoka. La hemos visto en la Rincón, la hemos visto en la Clifton, en la Bondi, etcétera, etcétera. Lo que sí que tiene es que tiene un perfil de 35 milímetros, pero luego tiene 25 milímetros por encima, digamos, de topes laterales. La zapatilla, digamos, tiene la base aquí y todo esto que veis aquí son topes laterales para hacerla más estable. Además se combina con una base súper ancha y es lo que le da a la Challenger un poquito de capacidad para meterla en trail facilitos. Es una zapatilla de tacto agradable, tiene 47 grados de dureza, la EVA. Pero no tiene muchísima profundidad. Tiene una amortiguación, digamos, de tacto medio agradable con un recorrido medio. No sería una locura de amortiguación, pero sí que es muy agradable. Sobre todo porque cuando la llevas a su terreno, que son los parques, etcétera, etcétera, se une con el tacto un poco más blando de la tierra. Y digamos estaría en la amortiguación óptima que yo considero para entrenar. En cuanto a peso, 250 gramos, dato muy bueno, 264 en esta talla 10 americana, porque estamos hablando de una zapatilla con perfiles generosos, con un upper, como vais a ver, ciertamente singular, y que no ha escatimado ni en suela ni en elementos. Miren, tenéis aquí un protector muy alto,
y como veis con relieve para pinzar y que no se nos resbale. O sea, es una zapatilla que no ha escatimado en nada en absoluto, y aún así son 250 gramos de peso, que está muy bien. De hecho es 25 gramos más ligera que la Clifton 8, si no recuerdo mal. Así que, como veis, la Challenger no se deja nada al azar y es una zapatilla muy competitiva. La suela bastante continuista respecto a la Challenger 6. De la 5 a la 6 sí que hubo un cambio, se empezó a hacer un poquito el taco más cuadradito, pequeñito, etcétera, etcétera. Y esta séptima versión sigue un poquito por esa línea. Sí que es verdad que se ha vaciado un poquito esta zona. Yo creo que para ganar un poquito de tracción en zonas en cuanto al impulso. Pero es una zapatilla que se mueve bien en tierra, es su mejor terreno en tierras de parque, caminos de montaña muy bien o de monte muy bien pisados. Y luego en asfalto lo bueno que tiene es que no se notan los tacos. No es como una zapatilla de trail que puedes notar los tacos cuando corres y que clapetean un poquito. Esta zapatilla no es así en ese sentido. Así que es bastante polivalente. Los tacos agarran bastante bien. No es una zapatilla que le puedas meter zonas técnicas. De hecho, el otro punto débil que tiene junto con la horma diría que es su agarre en roca especialmente mojada. Pero claro, es que no es una zapatilla para trail. Si buscas una zapatilla para trail, tienes la Speed Goat o la Mafate Speed. Esta zapatilla es un poquito polivalente para zonas pisadas, un poquito de tierra, un poquito de hierba seca, un poquito de asfalto. Ese es su cometido, no es una zapatilla trail técnica en ningún sentido. Durabilidad, bien, no tengo ningún problema, como veis. Sí, no sé si lo podéis a poder apreciar. Todo lo que es la EVA está bastante, o empieza a estar un poquito castigada, pero los tacos la verdad es que se mantienen. Yo espero sacarle unos 700 kilómetros. También depende de cómo lo combines. Cuanto más asfalto pises, menos kilómetros te va a durar la zapatilla. Y yo considero que esta zapatilla es un 70% tierra, un 30% asfalto. Cuanto más asfalto le metas, menos va a durar. Y cuanto más tierra le metas, más va a durar. Es una zapatilla ideal para corredores de hasta 80-85 kilos, como mucho. Y que quieren una zapatilla sobre todo para entrenamiento, door to trail, o si entrenas simplemente una zapatilla de entrenamiento para correr especialmente por tierra. Más cosas. En cuanto a la malla, es una malla muy peculiar. Y me explico. Tiene un jacquard mesh de doble capa, donde la capa externa, como veis, tiene los típicos dibujos con zonas de refuerzo aquí un poco atigrados, zona delantera, la puntera un poquito reforzada. No es una zapatilla para trail porque tampoco tiene una puntera muy rígida, pero bueno, claro, para lo que está hecha door to trail no necesita una puntera especialmente firme. Y como veis, el jacquard mesh va de muy abierto a muy cerrado en la parte trasera, como es lógico. Y tiene una capa externa muy abierta, una capa interna de una densidad media, pero es que luego internamente tiene otra capa, es triple capa. Y esa capa interna, la más baja de todas, es una capa que nace porque la lengüeta va unida a los laterales. Como veis, esta capa nace aquí. Y no es como otras zapatillas que lo une al chasis, tiene una anchura más o menos, se une al chasis y ahí se acaba, sino que nace aquí y da la vuelta hasta que muere otra vez en el otro lado. O sea, va cubierta toda la zona delantera con el mismo material que une la lengüeta. Eso lo hemos visto en algunas zapatillas, pero la verdad no me lo esperaba en la Challenger. ¿Y qué es lo que aporta? Pues hombre, restringe un poquito la ventilación, aunque como digo, las dos capas de jacquard mesh dejan entrar bastante el aire. No he tenido ningún problema en cuanto a recalentamiento del pie, también he corrido en invierno con ellas. Supongo que en verano vayan a tener más problema en ese sentido, a la hora de evacuar agua, si se da el caso de que piséis agua. Pero claro, la parte buena es que el confort aumenta mucho.
Es una zapatilla muy confortable internamente, pero también quizás sea un motivo por el que he notado la horma un poquito más estrecha. Que será 1 milímetro, pero 1 milímetro en un lado y 1 milímetro en otro, debido a la presencia de esa capa, pues al final dices, me falta un poquito de espacio. Así que creo que si van a meterle esa triple capa, lo ideal sería cambiar la horma. Y si no quieres cambiar la horma, lo ideal sería poner doble capa. En todo caso, muy confortable. La lengüeta bastante mullidita. También todos los acolchados del collar. Muy bien esta pieza, se agarra muy bien, se calza muy rápido. Como he dicho, con relieve. Y pocas cosas más. Tenemos una plantilla de 5 milímetros, bastante simple. Típica de Hoka, 5 milímetros, muy ligera, 15 gramos de peso. Eso ayuda mucho al peso general y lograr los 250 gramos. Y una dureza muy similar a lo que tiene la EVA, así que no va a, digamos, interferir en cuanto a la percepción de amortiguación que debería tener la Challenger. Es una zapatilla que, como he dicho, deberíamos ver mucho más habitualmente, porque hay gente que casi exclusivamente entrena por terrenos más sueltos como la tierra, etcétera, etcétera, y que tiende a utilizar zapatillas de asfalto más que este tipo de zapatillas. Pero es una zapatilla que está muy bien hecha, le han puesto mucha atención, y diría que, salvo por la horma, está en su punto. Es una zapatilla que para pies estrechos o pies normales funciona muy bien. Desde luego no la recomendaría para pies anchos, salvo que os vayáis a la talla extra de ancho, y que como zapatilla polivalente en cuanto a terrenos, door to trail o simplemente entrenamientos por zonas un poquito sueltas, rinde muy bien porque tiene una amortiguación en su punto, equilibrada, la dinámica es buena, el upper es de calidad, muchos detalles, poco que achacarle a Hoka en cuanto a el diseño de esta Challenger 7. Si bien, como digo, la horma puede traer de cabeza un poquito a cierto tipo de corredores. Tenéis más datos en la prueba escrita. Hasta un próximo vídeo.